Voy a cantar el número 154. 154. Vamos a cantar los primeros 3 versos y luego cantaremos el coro. La tumba le cerró Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor, de guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor, la muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Bueno, en el Salmo 49, un salmo muy nutritivo, y vamos a encontrar algunas situaciones que no se han mencionado mucho en los otros salmos, porque aquí en los primeros versículos el cantor, ¿verdad?, la persona que está hablando, la persona que está escribiendo estas notas, la persona que está componiendo este salmo, que es un salmo dedicado al músico principal, pero para que lo sigan los descendientes de Coré. Este salmo empieza los primeros versículos hablando mucho del trabajo de un poeta, hermanos, de un cantor, de un compositor, y eso es muy bueno. Vamos a leer, pues, son 20 versículos, así de que tocarían de 4 versículos cada quien. Salmo 49, 4 versículos cada quien, empezando aquí adelante con Octavio. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos los del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodee? Los que confían en sus bienes y de sus muchas riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de alto precio que no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre sin jamás ver corrupción. Adelante, versículo del 10 al 13. Cecilia. ¿Verdad que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan otros sus riquezas? Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaño que son
conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos. Por la mañana se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Hasta ahí. Versículos del 15 al 18. Hermana Ana, por favor. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Así es, hermano Andrés, ¿quiere leer los 2 versículos que faltan? 19 y 20, por favor. Entrar en la generación de su padre y un cara más verás a la luz el hombre que está en honra y no en tristeza semejante es la verdad que perecerá. Bueno, este salmo empieza con una llamada de atención, pero note por favor arriba del primer versículo, en algunas versiones, tiene un subtítulo que dice la insensatez de confiar en las riquezas, y luego después de ese título o subtítulo, dice a quién va dedicado, dice al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. O sea que este salmo de los hijos de Coré va encaminado para que el director de música se encargue de entonarlo, ¿verdad? O quizás de arreglarlo en cuanto a la melodía. Ahora, el versículo 1 empieza una llamada de atención. Si ustedes ponen sus ojos en el versículo 1, dice, oíd esto, pueblos todos. Todos los hombres, ¿verdad? Todas las personas son involucradas en este llamamiento, en este tema. Este tema es para ellos y por lo tanto a ellos les hablará el salmista. ¿A quiénes? Oíd esto, pueblos todos, no solamente Israel, no solamente alguna nación como Egipto, sino que todas las naciones, todos los pueblos deberían de poner atención a este salmo que va a empezar a redactar. Y todavía el salmista dice que este no es un tema que deleita mucho a muchos hombres, sino que va a ser un tema que no va a ser muy bueno para algunos hombres, pero sí es útil para que todos los hombres lo consideren. Por eso, quien quiera ser instruido por el Salmo, ya que los cantos sirven para instruir también, debe él hacer una presión para que pongan atención. Y esta atención o esta presión es oír, ¿verdad? Yo creo que todos voltearon a verlo y al escucharlo en diferentes partes, yo creo que todos ponían atención, ¿verdad? Porque es un llamado. ¿Y quién puede ignorar un llamado, especialmente si es algo de repente? Entonces, el llamado suena como algunas frases que se han oído en otras ocasiones en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay una frase que se apega mucho a esto que dice, escuchad todos los habitantes del mundo. Imagínense un líder mundial en una pantalla gigantesca en la calle principal de la ciudad principal y que usted ande por ahí y de repente que él diga, hey, escuchen todos.
Y usted voltea a ver, véalo luego, a ver qué es lo que va a decir. Es una llamada de atención. O sea, el salmista me recuerda al apóstol Pedro cuando predica su primer sermón, cómo dice que se levantó y alzó la voz, ¿verdad? Para que lo escucharan. El Señor Jesucristo, estando también hablando con la gente, allá en Juan capítulo 7, si no mal recuerdo el versículo 37, dice que se puso de pie y levantó la voz, diciendo: el que quiera venir a mí, de su interior correrán aguas de vida, ¿verdad? Entonces hay muchas referencias. También hay una referencia que el Señor Jesucristo usó algunas veces: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces tenemos una responsabilidad delante de Dios, porque Dios nos dio el sentido para escuchar, ¿verdad? Y si nosotros tenemos un llamamiento por medio del salmista, es palabra de Dios. Y entonces nosotros también estamos involucrados en este llamamiento. Ahora, cuando un tema es sabio, porque este salmo tiene una característica muy buena, es un salmo de sabiduría. Es un salmo que se tiene que prestar atención porque nos va a instruir, nos va a enseñar. Y cuando un salmo viene de este tipo, bueno, debe de ser atendido, porque si no es atendido, pues se pierde uno de un platillo muy bueno para el alma. Si nosotros nos perdemos los platillos buenos para el alma, pues entonces los platillos malos, pues con más razón, ¿verdad? Muchas veces el que enseña, el que predica, se pule para preparar un buen plato espiritual, y cuando lo predica, pues está toda la intención de que reciban una buena nutrición los oyentes. Pero de otra forma, un predicador o uno que enseña no se prepara, no se capacita, y entonces va a enseñar puros snacks, ¿verdad? Puros chetos o fritos, pura comida chatarra. Entonces esto es pura sabiduría, hermanos, porque el salmista involucra mucha sabiduría allí. Dice, él se preparó, él dedicó tiempo, él investigó para poder dar este mensaje en canto. Dice que cuando viene la sabiduría es porque hay una buena preparación. Y si usted nota, por favor, el versículo 1 y 2, y si leemos hasta el 3 es mejor, dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre, juntamente. Dice el versículo 3: mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Versículo 4: inclinaré al proverbio mi oído. Esto es muy interesante, hermanos. Declararé con el arpa mi enigma. O sea, la sabiduría de este hombre es porque él pone atención para entender plenamente lo que va a hablar. Inclinaré mi oído al proverbio, ¿verdad? En otras versiones dice a la parábola. Proverbio y parábola usan un término hebreo que se aplica a los dos, proverbio y parábola. ¿Qué quiere decir esto? Un dicho, ¿verdad? Y el salmista dice: voy a poner mi oído al proverbio. O sea, voy a entender, voy a discernir y luego lo voy a enseñar. Es pura sabiduría. Y ya se apagó la tablet. Aquí está. Ahora, el que tiene oídos para oír, oiga. Es el llamado que está haciendo este hombre. Por eso los hombres que habitan en todos los climas, en todos los lugares, en montañas, planicies, llanos, están involucrados en el tema. No hay quien diga: no quiero de esa agua. A mí no me gusta eso. ¿Por qué se debe de atender? Porque las leyes que Dios provee son las mismas en todas partes y en todas las tierras. En otras palabras, es prudente que cada uno sienta su humanidad y por lo tanto
todo lo que concierne a los que somos mortales. Y uno debe de autoexaminarse y decir, esto tiene un interés personal para mí. Esto es de interés personal. Cada gente, cada persona, esto me interesa. Esto es para mí. Debo, como los demás, estar preparado para recibir esta instrucción. Todos porque todos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios un día. Y vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras vivíamos. Y por lo tanto, todos debemos de prestar seria atención a la santa amonestación de este salmista. Es una santa amonestación. Todo mensaje que viene de la palabra de Dios, amados, es una santa amonestación. Puede ayudarnos, puede prepararnos y podemos nosotros estar listos para ese evento que para muchos será horrible y para otros será de gran gozo, el día del juicio final. Imagínense si hoy fuera el juicio final, ¿cuántos de nosotros estaríamos contentos? Imagínense que hoy fuera el día del juicio final, ¿cuántos de nosotros diríamos, no estoy listo? Imagínense. Entonces, este salmo tiene toda la intención de ayudarnos, porque todos vamos a comparecer un día delante del juez. Dice, el que rehúsa recibir la instrucción no puede escapar de recibir la destrucción. Por eso debe de atender a la instrucción. ¿Y cuál es la instrucción que debemos de atender? Este salmo, pero también toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Debemos de atenderla, porque seremos juzgados ¿de acuerdo a qué? A la palabra, ¿verdad? Hemos leído Juan capítulo 12 del 48 al 50. Yo no les juzgaré, dice el Señor Jesucristo. Mi palabra que yo les he hablado, ella les juzgará en el día final. Y recordemos que en aquel día el Señor Jesucristo va a decirle a algunos, apartaos de mí, malditos de mi Padre. Mateo capítulo 25, versículo 41, si alguien quiere leerlo, por favor. Mateo 25, 41. Así de que el tema es la necedad de los que confían en las riquezas, aunque pudiéramos claramente decir que la necedad de todos aquellos que aunque no tengan riquezas, no ponen atención a la palabra de Dios. Mateo 25, 41, ¿cómo dice ahí? Hermano Vicente, por favor. Entonces dirá también a los de la quedo apartados de mí, malditos al fuego. Muy bien. También podemos recordar el versículo 2 del Salmo 49. Salmo 49. Fíjese nuevamente el versículo 2. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. ¿Qué quiere decir esto? Así los plebeyos como el noble. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿Qué se nos viene a la mente cuando tenemos una palabra como esta que dice plebeyos? Pero va con B grande, ¿verdad? Plebeyos. Humildes. Pobres. ¿Verdad? Despreciados. ¿Se acuerdan de aquella canción que decía, mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo? Aquel que era despreciado de andar con una muchacha porque era pobre,
y los padres de la muchacha eran ricos y no querían a ese pobre plebeyo que tuviera que relacionarse con su hija. Pero el rico y el pobre tienen sangre. Ah, pero se me olvida que el rico tiene sangre azul, ¿verdad? ¿O no? ¿Y qué entendemos por la palabra nobles? Fíjense que la palabra nobles tiene varios sentidos. Porque acordémonos de los de Berea. ¿Qué eran los de Berea? Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, ¿que eran más ricos? Pregunto. No. Era... La palabra noble tiene que ver con ser dóciles, con ser buenas personas. Con eso tiene que ver la palabra noble. Y este término, hermanos, se le aplicó a los ricos en la antigüedad, porque según los ricos eran los únicos que tenían la educación para ser buenos, para ser amables, mientras que los pobres eran, como dijo, ya saben quién, violadores, rateros, borrachos, asesinos. O sea, los nobles eran los buenos, los educados, lo que, no pongan los codos arriba de la mesa porque es mala educación. Use los cubiertos, ¿verdad? Porque si come con las manos está feo eso, se ve muy mal. Oye, no hagas eso en la mesa, se ve muy feo. Esos eran los nobles. Mientras que las Escrituras nos habla de que los nobles también eran los que ponían atención a la palabra de Dios. Entonces se usa en dos sentidos, ¿verdad? Pero aquí en este salmo yo entiendo que se está usando para decir los ricos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dice el versículo 2 nuevamente, versículo 2, así los plebeyos como los nobles, y luego hace énfasis, el rico y el pobre juntamente. O sea que los plebeyos y los nobles son los ricos y los pobres. ¿Ok? Entonces este versículo 2 nos enseña que este salmo, por el cual el cantor se da a buscar entre el proverbio, a buscar entre la parábola, para llevar esa tonada en el arpa, es para todos. Es para todos. Muchas personas tienen la idea de que la palabra de Dios solamente es para los malos. ¿Usted ha sabido eso? O sea, que nosotros como personas que decimos ser pobres, fíjese bien yo lo que estoy diciendo, que decimos ser pobres, vemos que los ricos son malos. Y los que se dicen ser ricos, dicen que los pobres son malos. Y esto se aplica para algunos ámbitos de la sociedad, no nada más en cuanto a economía, sino a poder. Porque, por ejemplo, yo conocí a un hombre que le quise predicar el evangelio y me dijo, no, predíquele a mi esposa, ella está más tonta. O sea, ¿qué sentía ese hombre? Que él era superior. Y si mi esposa llega a convencerse por el evangelio, pues ya veremos si yo lo escucho. Así me dijo, en tantas y cuantas palabras. ¿Por qué? Porque dice, si usted es un predicador del evangelio, pues ella va a caer redondita, pero yo no. Muchas personas creen que solamente los malos necesitan el evangelio, pero también creen otros que solamente los más despistados son los que caen en las garras del evangelio. Usted se presenta como cristiano o presenta que hay un grupo de cristianos en tal parte y hay gentes que dicen, pobres ingenuos, ya los engañaron. Por eso es importante el estudio de la palabra, hermanos, para poder tener fe,
para poder estar bien afirmados y que no nos vengan a mover de nuestro estatus con palabras como estas. Para muchos nosotros, los que estamos siguiendo a Cristo, somos engañados. Para muchos somos despistados, somos ingenuos. Pero independientemente si somos abusados, ¿verdad?, si somos listos, si somos ingenuos, si somos tontos, para todos es la palabra de Dios. Para todos. Hijos de grandes, hombres e hijos de hombres mezquinos, hombres de grandes propiedades. Ustedes que languidecen en la pobreza, todos ustedes están invitados a escuchar el cantor inspirado mientras toca su arpa con una canción triste pero instructiva. Un buen comentario que traigo yo aquí de Jamison Fawcett Brown. Y podemos nosotros entender entonces la importancia de poner atención a la palabra de Dios. Sigue diciendo el comentarista: se alentará a los bajos, se advertirá a los altos, los ricos se tranquilizarán, los pobres se consolarán. Habrá una lección útil para cada uno si está dispuesto a aprenderla. Fíjese todo lo que estamos hablando por las primeras frases que dijo el salmista. Nuestra enseñanza debe ser, pues, que hay una voz para todas las clases. Y todos deben escucharla. Todos deben de estar prestos para adaptarse a la palabra de Dios. Aceptar que solamente es para una clase es algo malvado, es algo perverso, como pusimos las ilustraciones ahorita de que algunos creen que nada más es para ciertas personas. Es algo perverso. Apuntar que solo complace a los pobres es decir que quiere revolver las aguas. Si una persona que dice, no, la palabra de Dios solamente es para los pobres, ese quiere agitar las aguas, quiere traer problemas. Porque no es cierto. Está mintiendo, está diciendo una blasfemia. La verdad puede decirse de tal manera que llame al oído de todos, y los hombres sabios buscan aprender ese estilo, como este del salmista. Y podemos decir proverbista porque investiga el proverbio. Ricos y pobres, insisto, pronto deben de reunirse para escuchar, porque también pronto habrán de reunirse para la tumba. ¿Se acuerda del rico y Lázaro? ¿Cómo vivía el rico y Lázaro? ¿Vivían igual? No. ¿Cómo vivían? ¿Muy diferente uno de otro? ¿Sí? Mientras que el rico abusaba de tener su riqueza, el pobre se angustiaba de estar tan pobre, tan miserable, tan mendigo. Pero a los dos les pasó algo igual. ¿Qué fue lo que le pasó igual a los dos? Se murieron. Y aquí cuando hablo de la tumba estoy simbolizando muerte, no meramente porque el rico fue a una tumba. El rico tuvo un funeral. El rico tuvo gente de dinero que estuvo ahí en el funeral. Posiblemente sus hermanos, las familias de sus hermanos, sus amigos que invitaba a los banquetes. ¿Y el pobre? El pobre no se dice, hermanos, que fue sepultado. Usted lee la parábola o la historia del rico y Lázaro, la historia del rico y Lázaro, y no dice que fue sepultado Lázaro. ¿Por qué? Y del rico sí dice que fue sepultado. ¿Por qué no dirá Lucas que Lázaro fue sepultado? ¿Perdón? Porque no lo fue, no tuvo un funeral ostentoso. Para ese tiempo los judíos era anatema tocar a alguien enfermo. Posiblemente fue echado al hoyo que tenían afuera de la ciudad donde quemaban la basura y muchas veces echaban cuerpos ahí.
Entonces no sabemos, pero la cosa es que a los dos les pasó lo mismo. ¿Qué fue lo que les pasó? Murieron. Aquí habla, ¿verdad?, el comentarista de la tumba. A los dos tienen que escuchar porque los dos se van a encontrar en la tumba, o sea, se van a encontrar en la misma situación. Tanto uno como otro van a encontrarse en la misma situación. Así de que es interesante, si bien pueden estar contentos ahora. ¿Usted sabe que hay una marginación, hay una separación muchas veces en la iglesia por causa del dinero? ¿Usted le ha tocado ver eso? Y yo no digo que los que tienen dinero se separan de los que no tienen. Muchas veces los que no tienen se separan de los que tienen. Se dice de nosotros los latinos que somos muy dados a juntarnos con nosotros mismos, pero no nos queremos mezclar con los otros, con las otras personas. Y muchas veces otras personas quieren tener comunión con nosotros, pero ven que no es posible. Pero muchas veces pasa al revés. Entonces, es algo hasta cierto punto humano. Pero realmente nosotros podemos aprender de que vamos a reunirnos ahora que estamos vivos, porque ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Si nosotros como iglesia pensamos que vamos a encontrarnos ahí en el cielo, algunos de nosotros, solamente vamos a encontrarnos nosotros los latinos. No va a haber chinos, no va a haber ingleses, franceses, españoles, norteamericanos, no va a haber allá en el cielo. ¿Se fija cómo este salmo nos da ese mensaje de unidad? De unidad, hermanos. De que debemos de estar unidos ahora porque nuestro gol, nuestra meta, nuestro blanco, nuestro target, ¿verdad?, para que se entienda mejor, especialmente las damas que les encanta ir a Target. Nuestro target es el cielo, vivir juntos. Entonces, los ricos y pobres pronto van a reunirse en la tumba, ¿verdad? Llegarán, porque es una cita que no podemos evitar. Dice la palabra de Dios que todos tenemos esa cita a la muerte. Así que qué mejor reunirnos ahora antes de ir a la tumba, para que en el día del juicio final que nos levanten, pues podamos gozarnos juntos. Porque en la congregación de los muertos, hermanos, en la congregación de los muertos, todas las diferencias de rango no van a existir. No va a haber rico, pobre, no va a haber plebeyo, no va a haber noble. Todos vamos a ser iguales en la reunión de los muertos. Todas las diferencias de rango van a ser borradas. No debería ser ahora, pues, un obstáculo el que podamos congregarnos y adorar juntos y servir juntos, saludarnos juntos. ¿Sabe que esto de la pandemia ha traído más separación entre hermanos? Porque nos veíamos, nos saludábamos, hasta nos abrazábamos, y ahora no lo podemos hacer porque tenemos temor de la pandemia. Es correcto, pero precisamente este salmo nos ayuda a animar esos lazos fraternales a pesar de la pandemia. Y no necesariamente que choquemos nuestras manos o que nos abracemos, pero sí tener esa atención con cada uno. Uno con los otros, o los otros con uno, ¿verdad? Unos a otros. El versículo 3, vamos a darle un pequeño repaso y para la siguiente semana lo explicaremos. El versículo 3, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. En este versículo 3, este hombre inspirado por Dios y por lo tanto elevado más allá de sí mismo, porque la inspiración, hermanos, y esto es algo que casi no se dice, es elevar al hombre a un nivel más allá de su naturaleza. Imagínese, usted está parado aquí y de repente Dios le empieza a hablar y usted tiene que absorber todo lo que Dios le está diciendo. Y le empieza a revelar cosas que usted ni siquiera pensaba esas cosas o no sabía de esas cosas. Bueno, no pasa ahora en este tiempo,
Muchos de nuestros amigos carismáticos dicen que sí, pero es que el enemigo de las almas también puede hacer algo parecido a eso. Pero pasó en el tiempo del Antiguo Testamento y pasó en el tiempo del primer siglo. Los hombres recibían inspiración divina. Entonces este hombre está inspirado y está llevado a un nivel más alto, a un nivel que no es alcanzable para un ser humano normal, sino solamente para aquel que recibe inspiración, porque la inspiración es un don sobrenatural. Así de que elevado más allá de sí mismo, el profeta, o sea el cantor, no alaba sus propios logros, sino que enseña al Espíritu, ¿verdad? Y da a ver el Espíritu divino que habló en él, sabiendo que el Espíritu de verdad y de sabiduría, el Espíritu de verdad y de sabiduría hablaba a través de él. Y llegaba a este entendimiento. La meditación de mi corazón será de entendimiento. La ayuda del Espíritu Santo nunca tuvo la intención de reemplazar el uso de nuestros propios poderes mentales. El Espíritu Santo no nos hace hablar como el asno de Balaam. O sea que si un hombre, fíjese bien, si un hombre es inspirado por Dios, lo estamos reconociendo como inspirado por Dios en la Biblia, Pablo, Pedro, los profetas, el salmista. Si un hombre es inspirado por Dios, no nos va a hablar, hermanos, como nos habló la burra, como habló la burra de Balaam. ¿Usted sabe que la burra de Balaam habló? Pero pregunto yo, ¿pensó lo que iba a decir? No. La burra de Balaam no pensó, hermanos, no tiene inteligencia. Pero el hombre, el ser humano, que Dios usó para dar la palabra, usaba su inteligencia para hablar de la palabra de Dios. No sé si me explique. O sea, él razonaba, por eso el proverbista dice, hey, voy a echar oído al proverbio. O sea, voy a entender el proverbio para poderlo hablar. Voy a entender lo que Dios me está diciendo para poderlo hablar. Eso no dijo la burra de Balaam. ¿Qué dijo la burra de Balaam? Fíjese lo que dijo la burra de Balaam. ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Balaam había azotado 3 veces a la burra porque no quería caminar. Y esto está en Números capítulo 22, por si usted quiere leerlo. Es una historia muy, muy particular. Números 22. En Números 22:30 dice, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? O sea, esto que estoy haciendo ahora de que no quiero caminar, ¿tengo la costumbre de hacerlo? Pues Balaam dijo, no, siempre ha sido muy dócil, ¿verdad? Siempre ha sido, por eso me extraña. Y es que el asna Dios estaba hablando por la burra. La burra no estaba pensando, la burra no estaba digeriendo lo que iba a hablar, no estaba diciendo cómo voy a decir esto, sino que Dios habló por medio de la burra para que Balaam no fuera a pecar, porque iba derechito al pecado. Y gracias a que la burra le habló, al final pudo darse cuenta de que le evitó pecar. Iba derechito al pecado, iba camino, por eso iba él con la mentalidad de aquellos tesoros o de aquel dinero que le iban a dar. Pero bien, seguimos para la siguiente semana, estamos en el versículo 3. Dios les bendiga, gracias por su atención y vamos a hacer una oración. Y nuevamente les invito a que recuerden, por favor, a las personas que se han mencionado. Hermano Vicente, nos dirige una oración.